Bueno, acá Brady pregunta si va a haber un debate. La verdad es que a mí mucho no me gustan los debates, sobre todo cuando es sin reglas, digamos, ¿no? Si son con reglas ordenadas, yo estoy dispuesto a debatir, o sea, con un tiempo cada uno, ¿no? Con respecto al tema de la Trinidad, yo ya he debatido con varios hermanos, pero no quizá con pastores. Eh, Entiendo que no hay un deseo, digamos, de debatir sobre ese tema, por lo menos de parte de pastores. Por lo menos no me ha llegado a mí. Sí, una vez un pastor que es bastante experto en el tema de la Trinidad en la Iglesia Adventista me dijo para debatir. Empezamos a cuadrar la fecha y después me dijo que no quería. Así que quedó ahí. Así que yo no tenía problema. Para mí iba a ser una bendición, pero la verdad es que no se dio. Así que bueno, eso queda. Yo no invito a nadie. Esa es mi regla. Yo no invito a nadie. Así que de mí no va a salir. Este, Iglesia del Pacto Renovado dice: si la Iglesia Adventista tiene la verdad según ustedes, ¿por qué Elena se separó de Miller creando otro movimiento cuando ella pertenecía al movimiento millerista? Miren qué interesante pregunta. En realidad siempre hubieron separaciones, o sea, Elena G. White no se separó de Miller en el sentido de decir, bueno, vamos a crear otra denominación. Lo que pasó, le voy a comentar un poquito a esta persona que por ahí se desconocen muchos aspectos de la historia de la Iglesia Adventista. De hecho, yo desconozco muchos aspectos también, pero digamos en líneas generales hay un hecho que no se conoce mucho, que tiene que ver con que el movimiento millerita no era una denominación religiosa, era un movimiento. Al ser un movimiento, era algo muy desestructurado, por así decirlo. Habían bautistas, habían metodistas, habían, bueno, anglicanos, lo que ustedes quisieran de iglesias protestantes, habían metidos ahí. ¿Y qué tenían en común? Que esperaban la segunda venida de Cristo para 1844. Cuando la segunda venida de Cristo no ocurre en 1844, cuando se da ese chasco, del cual ningún adventista del séptimo día debería sentirse avergonzado, ninguno, porque es un chasco similar, análogo al chasco de la crucifixión. O sea, los discípulos esperaban que Jesús no muriera. Cuando murió se decepcionaron y después entendieron las palabras de la profecía. Después entendieron que ellos habían interpretado mal las profecías. Lo mismo pasó con los adventistas. Pensábamos que Jesús venía en 1844 y después del chasco entendimos que eso no era así, que nosotros habíamos interpretado mal las escrituras. Pero ¿para qué sirvió el chasco? Sirvió para purificar a los que realmente querían saber y a los que realmente o a los que estaban por miedo. ¿Sí? Había mucha gente que se había unido al movimiento millerita por el hecho simplemente de pensar que Jesús venía y que se terminaba el mundo y estaban por temor. De la misma manera que mucha gente se había unido a Cristo por los panes y los peces, por conveniencia, pero cuando empezó la persecución contra Cristo y los apóstoles, ¿quiénes quedaron? Quedaron los que realmente creyeron en Cristo. Cuando fue el chasco de 1844, ¿quiénes quedaron? Quedaron solamente los que siguieron estudiando las escrituras, pero después todos se dispersaron. Y hubo gente que siguió poniendo fechas para la venida de Cristo, que no fue el caso de Elena G. White y de los que posteriormente se llamaron adventistas del séptimo día, sino que fue el caso de los que hoy se conocen como testigos de Jehová. ¿Sí? O sea, los que hoy conocemos como testigos de Jehová vienen de ahí. Por eso siguieron poniendo fechas y hasta dijeron que hasta en 1914, no, en 1900, sí creo que en 1914, o no me acuerdo qué fecha, había venido Cristo a instaurar su reino, ¿sí? O sea, ellos siguieron poniendo fechas y hasta el día de hoy dicen que la segunda venida de Cristo no es visible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Elena G. White? Elena G. White pertenecía a un grupo de todos esos mileritas, que habían muchos mileritas de diferentes denominaciones, que permanecieron estudiando, que se dieron cuenta por qué fue el chasco, descubrieron el santuario celestial de que Cristo no iba a purificar la tierra con fuego en la segunda venida en 1844, sino que iba a purificar un santuario real, literal, que está en el cielo.
Y cuando vieron el santuario real y literal en el cielo, vieron el arca de su pacto en el cielo. Y cuando vieron el arca de su pacto en el cielo, vieron los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos incluían, obviamente, el sábado. Así que en todo este proceso, siguieron habiendo gente que se unía, que se separaba, etcétera, etcétera. Pero nunca los mileritas fueron una denominación religiosa, una iglesia organizada. Fue hasta el año 1860 y pico que los adventistas que habían comprendido eso, los mileritas que venían de allá, pero que se llamaban adventistas por la segunda venida de Cristo, pero que habían comprendido lo que había pasado, se organizaron como una religión. Pero no es que había una iglesia milerita de la cual se separaron los adventistas del séptimo día, no. El movimiento milerita era un movimiento que incluía a muchas denominaciones o miembros de muchas denominaciones protestantes que ya existían. Y el surgimiento de la iglesia adventista como tal es el resultado de eso, ¿sí? Pero no hubo una separación de una iglesia para formar otra. En todo caso, hubo separación de las iglesias caídas de las cuales habían salido los mileritas, porque las iglesias caídas estaban enseñando que la segunda venida de Cristo no iba a ser literal, que no iba a ser visible, ¿sí? Y que en todo caso faltaba mucho tiempo. Guillermo Miller salió a predicar un mensaje que era revolucionario. Cristo venía, literalmente, lo íbamos a ver en las nubes de los cielos, iba a venir a dar a cada uno conforme a sus obras. No es que iba a venir aquí a dialogar con los líderes mundiales, iba a venir a dar a cada uno conforme a sus obras. Ese mensaje revolucionario era rechazado por la mayoría de las iglesias protestantes de aquella época y por lo tanto ninguno de esos mileritas se quedó en sus iglesias porque la gran mayoría fueron expulsados. De hecho, Elena G. White, que era metodista, fue expulsada con toda su familia de la iglesia metodista por aceptar las ideas de Miller. O sea que ni siquiera está esta idea de, nos vamos de la iglesia para formar nuestra iglesia. No, fueron expulsados en la gran mayoría. Entonces, espero haber respondido la pregunta gracias a la Iglesia del Pacto Renovado, que después nos puede comentar un poquito, si querés, en los comentarios, en qué coincide con los adventistas del séptimo día. Me dejás saber en los comentarios, así conocemos un poco más. Bueno, Moisés dice por acá, Miller le pegó 2 veces a la roca, por eso no entendió el sábado. Bueno, en realidad, el tema del sábado, que surge después, obviamente, del gran chasco y todo eso, le llegó a Miller. Miller llegó a escuchar sobre ese tema. Elena G. White dice, creo que está en Primeros Escritos, que él no llegó a aceptar el tema del sábado porque era un hombre que ya estaba de gran edad, cansado. Las personas que lo rodeaban no querían aceptar el tema del sábado y él no tenía ya fuerzas para luchar. Y Elena G. White dice que no dice que él pecó con eso, ¿sí? Eso tiene que ver con la misericordia de Dios. No siempre vamos a avanzar en absolutamente toda la luz que se nos presenta por diferentes circunstancias y Dios es misericordioso. Elena de White dice que los ángeles de Dios guardan la tumba de Guillermo Miller porque él fue sincero. Pero sí él llegó a escuchar del sábado, no llegó a practicar el tema del sábado, pero sí llegó a conocerlo. Evidentemente Dios tuvo misericordia de él, por lo menos Elena G. White no lo plantea como que él hubiera pecado con eso. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.